Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Leemos. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre, te damos las gracias por este tiempo que vamos a pasar en tu palabra. Padre, te damos las gracias porque ha parado de llover y eso va a ser más clara la enseñanza. Te damos las gracias por nuestros hermanos que se esforzaron en venir, estar acá en este lugar, adorarte a ti y también ser animado y exhortado a través de tu palabra. Padre, habla a nuestras vidas. Padre, trabaja en nuestros corazones. Implanta tu palabra en nosotros. Ayúdanos a que podamos aplicarla. Te ruego que me ayudes, me asistas, porque estoy incapacitado. Siempre que nos ponemos detrás de este púlpito, necesitamos de ti, Señor. Y rogamos por mis hermanos para que ellos puedan entender lo que tú quieres decir. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Como verán, esta sección no la vamos a ver toda. La vamos a dividir en dos partes y hoy solamente vamos a ver la mitad de toda la sección que hemos leído. Como todos saben, estamos en nuestro estudio de la carta de Segunda de Pedro. Hemos visto las semanas anteriores que nuestros hermanos han estado exponiendo en los sermones el mal entendimiento de la salvación que tenían estos falsos maestros y la solución que daba Pedro, que muchos recordarán los sermones de nuestro hermano Aarón. La solución que daba Pedro es el conocimiento de la salvación. No sé si ustedes recuerdan, el poder conocer las riquezas que tenemos en la salvación. Otra cosa más es también conocer la responsabilidad que tenemos de nuestra salvación. Recuerden que tenemos que trabajar, no para ganarla, sino que había un trabajo en nuestra salvación. Y eso es lo que Pedro le da a conocer. Y también conocer las recompensas de nuestra salvación. Y hoy entramos en otro problema en lo cual estos falsos maestros estaban involucrados también, y es el mal entendimiento de la autoridad. Ellos se creían a sí mismos la autoridad, ellos se creían que sus enseñanzas eran la autoridad, ellos se creían incluso aún superior que las Escrituras. Miremos ahí rápidamente el capítulo 2 del versículo 1 de Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 1 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
El versículo 10 del mismo capítulo dice, quizás más clara la idea, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundician y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, dice Pedro, no temen decir mal de las potestades superiores. Ellos estaban enseñando herejías, ellos hablaban mal de las potestades superiores, ellos negaban al Señor que los rescató, ellos tenían un problema de la autoridad. Sin duda, hermano, tenían un gran problema de la autoridad y no querían someterse, obviamente. Ellos mismos se creían la autoridad. Pero pensando en esto, no creo que solamente este problema en cuanto a la autoridad se encontraba en los tiempos bíblicos. Sin duda hoy también tenemos este problema. Sin duda, hermano. Cada quien quiere tomar el rol que le parece, que le convenga. Cada quien dice lo que le parece sin tener temor de las Escrituras, sin importar lo que ella dice, sin importar los parámetros y principios que Dios ha establecido en ella. Recuerden que cuando estoy hablando de la autoridad, estoy hablando de la Escritura. Quizás eso es algo que no aclaré. Un mal entendimiento de la autoridad de la Escritura. Hoy también, hermanos, tenemos ese mismo problema. No a nuestra iglesia, obviamente, porque acá exaltamos la Escritura. Pero en nuestro contexto, iglesias en general, ¿no? Hay un problema. Están desacreditando la autoridad de las Escrituras. Y eso es lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Lo vamos a ver en dos partes en el pasaje que hemos leído del capítulo 16 al 21. Vamos a ver del capítulo 1, versículo 16, 17 y 18. Y lo vamos a ver en dos partes. La razón para corregir este mal entendimiento de la autoridad. El apóstol Pedro va a apelar a su autoridad apostólica y va a hablar de esa experiencia que él tuvo en el Monte Santo con el Señor. ¿Para qué? Para dar a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y la semana que viene, nuestro hermano Joel va a hablar de la segunda razón. Va a apelar el apóstol Pedro a la autoridad de la Escritura. Pero eso no lo voy a dar yo, lo va a dar el hermano. Así que le animo, hermano, a que la semana que viene venga también, porque este sermón va a estar dividido en dos partes. Leo nuevamente mis versículos. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice Pedro. Pedro está comunicando acá a su audiencia que este conocimiento que él está dando de la parucía, de la venida del Señor en poder, en gloria, este conocimiento que él les da, este conocimiento, dice, este conocimiento que estaba oculto, eso quiere decir, que fue revelado. Este conocimiento, ¿cuál era? Bueno, este conocimiento que le fue revelado a los apóstoles era acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él dice, este conocimiento que yo le estoy dando a ustedes no ha venido de ningún cuento, no ha venido de ningún sueño, por así decirlo, no ha venido de ninguna película, no ha venido de ninguna fábula artificiosa, de ningún mito. Y es interesante notar esto. ¿Por qué Pedro está hablando de esta manera? Y porque los falsos maestros estaban acusando a Pedro, diciéndole que lo que él enseñaba, lo que él hablaba acerca de la segunda venida, lo estaba haciendo por medio de fábulas, por medio de cuentos, por medio de pensamientos de hombres. Eso obviamente era para desacreditar la autoridad del apóstol Pedro, pero eso implicaba
desacreditar las verdades que encontramos en las Escrituras, la palabra, la autoridad. Pero Pedro les dice, ¿sabes? Yo estuve ahí. ¿Cómo sabemos que lo que Pedro nos está diciendo acerca de la venida del Señor es verdad? Y bueno, él dice, porque yo estuve ahí. Yo fui un testigo ocular, yo vi. Yo estuve con el Señor. Yo vi con mis propios ojos su majestad. Nadie me lo contó. Esto no es un cuento, no es una fábula, no es un mito. Yo estuve en ese lugar donde el Señor se transfiguró. Yo lo vi con mis propios ojos, le dice. Acá vemos que él está apelando a su autoridad apostólica y a esa experiencia que él ha tenido. Pero esa experiencia de Pedro ha sido una experiencia sobrenatural. Quizás nos estaremos preguntando, ¿por qué Pedro está hablando de esto, acerca de la segunda venida? ¿Qué tiene que ver esto con toda la carta? Y con nuestras vidas diarias, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene mucho que ver. Los falsos maestros estaban negando la venida del Señor Jesucristo. Y Pedro dice, ¿sabes? Eso está mal. Eso está errado. Porque yo y los apóstoles que estuvimos en ese lugar, vimos un aspecto de la segunda venida de nuestro Señor. Vimos la venida del Señor en poder y gloria. La potencia la vimos. Un aspecto se nos fue revelado. Pero no solamente los falsos maestros negaban la venida del Señor, sino que ellos se burlaban. Miremos ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Estaban burlando de la venida del Señor, la estaban negando. Y Pedro, obviamente, él da las razones. Yo estuve ahí, yo fui un testigo. Miremos lo que dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la segunda venida? ¿Dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está esa promesa que estás proclamando, Pedro, por así decirlo? Y ahí él les da, los falsos maestros dan su argumento en este pasaje. Todo ha permanecido desde el principio de la creación, todo está igual, nada ha de ser deshecho. No crean lo que Pedro estaba enseñando acerca de la venida del Señor. Todo ha permanecido siempre igual. Desde que murieron nuestros padres, todo está igual. Nada ha de ser deshecho. Pero Pedro no se queda callado. Pedro contesta. Y Pedro les dice, todo ha de ser deshecho. Los cielos, la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Todo ha de ser deshecho. Le contesta Pedro. Ustedes se están negando, ustedes están argumentando que porque el Señor no ha venido y todas las cosas permanecen, nada va a ser deshecho. No, ustedes se equivocan. El Señor me perdí. Amén. Los cielos y la tierra que ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo va a ser destruido, nos dice Pedro. Y algunos de ustedes, le dice, y algunos de ustedes lo tienen por tardanza esto. Creen que el Señor se está tardando en venir. Y algo que encontramos en esta carta, algo maravilloso, y pensamos en esto. ¿Por qué el Señor no viene? Y bueno, Pedro lo contesta esto. Dice que el Señor es paciente. El Señor no destruye todas las cosas. El Señor no viene porque Él es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento, para que todos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Búrlense, nieguen la segunda venida de nuestro Señor. De todos modos, eso no va a cambiar la promesa que Él nos hizo. Eso no va a cambiar lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos. Eso no va a cambiar. El Señor es fiel. Si Él ha prometido que va a venir, va a venir. Eso no va a cambiar. Por más argumentos que ustedes pongan, el Señor vendrá. Aunque ustedes le tomen por tardanza la venida del Señor, sabes, Él es paciente, quiere que todos se arrepientan, pero Él vendrá. Él vendrá. Negar la venida del Señor traía sus beneficios de conciencia. De alguna forma esto podía cauterizar la mente de los falsos maestros con esta mentira, con esta negación. Esto obviamente si el Señor no venía, si el Señor no había de destruir todas las cosas, entonces eso daba pie para hacer con sus vidas lo que ellos querían, para estar sumergido en su pecado sin rendirle cuenta a nadie. De todas formas no hay castigo, de todas formas no hay juicio, de todas formas el Señor no vendrá, nada va a ser destruido. No tenían que rendirle cuentas a nadie de su pecado. Eso obviamente cauterizaba su mente, aplacaba su conciencia. Comamos y bebamos, ¿no? Que mañana moriremos. Bueno, esto es lo que los falsos maestros estaban haciendo en la iglesia. Estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Y esto traía un grave problema para la iglesia, para aquellos cristianos genuinos, verdaderos. Corrían peligro. ¿Por qué? Porque había falsos maestros que estaban enseñando doctrina cerrada y eso podía hacer que los verdaderos cristianos sean influenciados en cuanto a la segunda venida y cayeran en este pecado. Por eso Pedro se preocupa por su audiencia. Recuerden el contexto de Pedro. En el sermón anterior nuestro hermano Nazareno hablaba que él estaba pronto a partir. Él estaba pronto a partir. Por eso él se preocupa en recordarle, en que ellos puedan meditar en el Evangelio, conocer. Pedro está preocupado por la iglesia, para que esta doctrina sea atesorada en sus corazones, la doctrina de la venida del Señor. Por eso él insiste en conocer una y otra vez el Evangelio, insiste en crecer en la gracia y en el conocimiento, le dice. Por eso él no deja de recordarle siempre las mismas cosas, siempre. El recordar la palabra, el recordar la doctrina nos va a llevar a estar centrado en ella, centrado en lo que la Biblia dice. Por más que venga Maldonado en este lugar, si nosotros estamos centrados en las Escrituras, nadie te puede mover, nadie te puede desviar de ese camino al cielo, jamás. Por eso Pedro les recuerda, por eso Pedro es tan insistente en esto, acerca de la segunda venida. Hermano, cada vez que escuchamos en las Escrituras, cada vez que leemos, cada vez que escuchamos sermones acerca de cosas que van a acontecer, tiene que traer cambios a nuestras vidas diarias. Esto es algo que nuestro pastor siempre nos enseña en el seminario, siempre. O sea, cada vez que vamos a las Escrituras, eso tiene que modificar nuestras vidas. ¿Y cuánto más la venida del Señor? Cuando nosotros, miremos ahí, vayamos al libro de Mateo, el Evangelio, capítulo 5. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
El Señor está declarando a aquellas personas que van a ser perseguidas por causa del Evangelio, por causa de su identificación con el Señor. Él les dice, ustedes deben gozarse, deben alegrarse. ¿Por qué? Porque su recompensa es grande en los cielos. Obviamente para nosotros eso es un hecho futuro, porque todavía no estamos en el cielo, todavía no está la obra completa. Para Dios obviamente eso es un hecho. Su recompensa es grande en los cielos, le dice. Bueno, eso debe llevar a ustedes a alegrarse. Eso debe llevar a ustedes, versículo más adelante, a ser la sal y la luz de este mundo. Este hecho debe llevarlos a hacer algo en su vida diaria hoy. Un pasaje que también citamos siempre en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, 3, que dice así, se los leo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué me purifico? ¿Por qué me santifico? ¿Por qué vivo para Él? Porque esta verdad, que seremos como Él, nos cambia, trae cambios a nuestras vidas. Y Pedro hace lo mismo en la carta. Pedro dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ven? Las cosas futuras, los hechos que el Señor nos narra en su palabra, eso tiene que traer cambio a nuestras vidas. En sí, toda la Escritura tiene que traer cambio a nuestra vida diaria hoy. Ahora, salimos de este lugar exhortado, animado a través de la palabra, pero inmediatamente debemos poner en práctica, no olvidarnos de lo que dice el Señor. El Señor vendrá. Tenemos el testimonio de los apóstoles en la Escritura. El Señor ha de venir. Una pregunta. ¿Tú qué harás? ¿Cómo será tu vida hoy? ¿Cómo será tu vida mañana? Cuando salgas de acá, esta noche, ¿cómo será tu vida? ¿Cómo será tu vida a la luz de esta verdad? ¿Seguirás preocupado por las cosas de este mundo? ¿Por las cosas que quieres conseguir? ¿Por el afán de la vida? ¿O vivirás a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo, preparando tu vida, santificándote para Él, viviendo para Él, adorándole? ¿Tú qué harás? El Señor vendrá, nos dice Pedro. El Señor vendrá, tenlo por seguro. Y eso Él no lo hace de ningún cuento, de ninguna visión de alguien que se lo ha contado. Él dice, el Señor vendrá. Yo estuve ahí, Él es fiel en lo que ha prometido. Él viene. Y eso nos lleva a nuestro versículo 17 y 18. Leemos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. El apóstol Pedro nos está relatando un hecho histórico, un hecho real, no es un cuento, está relatando un hecho histórico, algo que pasó. Y eso nosotros lo tenemos registrado en los evangelios sinópticos, pero el pasaje paralelo a este es Mateo 17, versículo 1 al 8. Y si lo quiere leer conmigo, para poder entender de dónde Pedro nos está hablando, de qué situación. Leemos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de la luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Este es un hecho real. Esto es algo que aconteció, algo que pasó, algo que está registrado. Y a esto apela el apóstol Pedro. Esto no era un invento. Esto no era algo que le contaron. Yo estuve ahí. Yo fui un testigo. Yo vi al Señor. Yo escuché. Algunas consideraciones de este pasaje. Pedro escucha la voz del cielo, del Dios Todopoderoso, diciendo: Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Esta declaración la encontramos también, usted recordará, en el Evangelio de Mateo también, en el bautismo del Señor, cuando Él está siendo bautizado por Juan el Bautista y sube del agua y los cielos se abren y el Espíritu descendía como paloma. Y el versículo 3:17 de Mateo dice: Y hubo una voz del cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Exactamente lo mismo declara el Señor. Dios siempre está complacido con su Hijo Jesucristo y en la obra redentora que Él está llevando a cabo. Desde su bautismo hasta la transfiguración, el Señor siempre ha declarado que está complacido con su Hijo. Y Pedro es testigo, y Pedro está ahí, en ese lugar. Dios Padre no solamente se complace en su Hijo, sino que lo ama. Y no solamente eso, sino que Pedro le dice que le da la honra y que le da la gloria. Yo escuché esa voz cuando estaba con el Padre, cuando el Padre le daba honra y gloria. Yo escuché esa voz. La gloria entendemos que es la cualidad que solamente le pertenece al Señor, a Dios. Es el único calificado para recibir toda la gloria. Y por consiguiente, Jesucristo también, porque Él es Dios. Ellos son los únicos dignos de recibir la gloria. El honor es el reconocimiento de alguien que ha logrado algo, que ha logrado una posición exaltada por medio de sus obras, por medio de sus logros, y ese es Cristo. Y el Padre le da la honra y le da la gloria a su Hijo. El Padre está complacido con su Hijo. Y Pedro es testigo de lo que el Señor está declarando. Nadie me lo contó. Yo estuve ahí, dice Pedro. Lo que este relato nos está enseñando, nos declara también, es que Jesús mismo es de la misma esencia que el Padre. Son iguales, no hay diferencia. Hay un amor entre los dos mutuo, es tan completo. Son iguales, es Dios, es 100% hombre, pero es 100% Dios. El Padre está complacido con su Hijo. El propósito en el sermón, me confundí de pasaje. El propósito en Mateo, el de la transfiguración, era para fortalecer al Señor antes de morir en la cruz, pero eso también daba como un resultado mostrar un aspecto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, observada por los apóstoles, siendo ellos testigos oculares, estando ahí. Fortalece y da una evidencia de esa segunda venida. ¿Y por qué decimos los apóstoles? Bueno, los leíamos recién, pero Pedro en su carta no dice los apóstoles,
Dice en el versículo 16 y en el versículo 18, él está hablando en plural y lo dice, porque no os hemos dado a conocer. No es solamente Pedro, no, los demás apóstoles también estaban dando a conocer la venida del Señor. Y versículo 18 de nuestro pasaje dice, y nosotros oímos esa voz. ¿Quiénes son estos? Bueno, en nuestro pasaje que leímos estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan. No era algo que se le había ocurrido a Pedro, no era algo que podíamos decir, bueno, a Pedro solo, lo que está enseñando solo a Pedro le pasó. No, había más testigos, 3 eran, Pedro, Jacobo y Juan. Esto no era un cuento, hermano, esto no era un cuento. Vemos un ejemplo que el apóstol Juan también hace declaraciones en su evangelio. Él dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y en su carta dice así, en la primera carta de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ellos no se podían quedar callados de lo que habían visto, de lo que habían oído. Obviamente que el propósito por el cual lo cita el apóstol Juan es distinto a lo que lo hace el apóstol Pedro. El apóstol Juan en su carta está contrastando, por así decirlo, los falsos maestros estaban negando la humanidad del Señor. Ellos decían que era un fantasma, que era una especie de aparición, pero no era un humano. Y Juan le dice, ¿sabes? Yo lo toqué, yo lo palpé, yo lo vi, yo lo oí. Y Pedro hace algo parecido, pero hablar acerca de la segunda venida. El punto es que ellos dos son testigos oculares de la venida del Señor. Y el punto para nosotros es que nosotros tenemos el registro en la Escritura, que el Señor viene. Tenemos el testimonio fiel en la Escritura que el Señor ha de venir. Estos hombres que encontramos en las Escrituras, nuestro pasaje en Pedro, Juan, Jacobo, esos no son como los charlatanes que hoy vemos en día. No son como estos falsos maestros que aparecen en varios lugares, ¿no? Ustedes saben, ellos no son de esta clase. Estos charlatanes hablan de parte de Dios, diciendo que tienen revelaciones nuevas y cosas que solamente a ellos se les ocurre. Pero estos apóstoles no, son distintos. Son apóstoles del Señor, genuinos. Ellos hablan, estos apóstoles falsos hablan, estos falsos maestros hablan diciendo que lo que dicen, de lo que enseñan, viene de parte de Dios, que son verdades que Dios mismo se le ha revelado a ellos. Sí, solamente a ellos, porque no se puede entender dónde lo encontraron en la Escritura. Hermano, eso no trae santificación. O sea, escuchar a un falso nunca trae santificación porque enseña cosas falsas. Nunca la falsa doctrina ha llevado a nadie a santificarlo. Jamás. Ni va a pasar. Nunca una falsa doctrina te va a llevar una vida piadosa. Jamás. Lo que los apóstoles de las Escrituras nos cuentan, en este caso el apóstol Pedro, que nos dice que el Señor vendrá, que Él es un testigo ocular, que Él vio la majestad del Padre, que Él escuchó, que Él estuvo ahí. Eso sí tiene que traer cambio a nuestras vidas. Ese hecho debe traer cambio a nuestras vidas, porque es el testimonio fiel de las Escrituras, de la autoridad máxima que tenemos. Yo puedo entender, hermano,
que tu vida siga igual, que no cambie, a la luz de una falsa enseñanza. Yo puedo entender eso. Pero lo que no puedo comprender es que tú, escuchando el testimonio de los apóstoles registrado en las Escrituras, escuchando la Biblia, diciendo que el Señor va a venir, diciendo que el Señor va a regresar, que el Señor va a destruir todas las cosas, tú sigas viviendo como si Él no viene. Tú sigas dándole prioridad a otras cosas y no al Señor. Tú sigas amando más a este mundo y no al venidero. Tú sigas descuidando a tu familia, tú sigas descuidando a tus hijos, tú sigas metido en tus proyectos sin mirar a tu alrededor, sin prestar atención que el Señor vendrá. Eso no podemos entenderlo. Y si tú estás en este momento, o alguno de nosotros, nos estamos dando cuenta que no estamos viviendo la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo, del regreso en potencia, dice, en poder, cuando Él venga. No estamos viviendo la luz de esta verdad. Es hora que te pongas a cuenta con el Señor. Este es el momento que nosotros tenemos para meditar en nuestras vidas y decir, ¿sabes, Señor? Estoy viviendo como si tú no regresarías nunca. Vivo centrado en sí mismo, prestando atención a cualquier cosa y no prestándote atención a ti, que tú regresarás. Bueno, ponte a cuenta, hermano. Él es un Dios que se complace en perdonarnos. Él es grande en misericordia. Él es el único que puede redireccionar tu vida, que puede redireccionar mi vida para vivir a la luz de la inminente venida de Él mismo. Solamente Él. Oramos, le damos gracias al Señor porque Él regresará. Padre, te pedimos perdón ante de todas las cosas.